Bienvenidos a Kingdom Truth, mi nombre es Claudia Iriarte y estoy feliz de compartir contigo la palabra de verdad, palabra que va a traer revelación a tu vida. Hoy vamos a hablar de la muerte. ¿La muerte tiene poder? Vamos a ver qué poder tiene la muerte sobre nosotros. Y vamos a hablar de la muerte física y de la muerte espiritual también. Y porque nadie nos vamos a salvar de la muerte. Todos vamos a llegar en algún momento a la muerte. Y todos hemos pasado también por alguna persona cercana que ha muerto. Entonces, todos hemos estado cerca de esa muerte. Y hoy vamos a hablar de por qué Jesucristo tuvo que morir en esa cruz para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a Génesis 2:16. Dios, el Señor, dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Dios aquí está hablando. Dios, acuérdense que la Biblia es la palabra de Dios y es una palabra de ley también. Entonces Dios es un Dios de pactos, pero de palabra también. Entonces cuando el hombre desobedece, ¿qué pasa? Ese es el pecado. La desobediencia es rebelión, ¿no? Y esa rebelión es el pecado, y el pecado es no dar en el blanco. Y ese pecado trae como consecuencia la muerte. Vamos a verlo en Romanos, vamos a ver lo que dice en Romanos. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado es muerte, entonces se necesitaba que alguien muriera para pagar ese precio de ese pecado. Y vamos a ir aquí mismo en Romanos 5:19, dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Bueno, entonces aquí estamos viendo cómo Dios es el que creó, Él inventó la muerte. Realmente no fue Satanás el que la inventó, porque aquí en Génesis 2, cuando Dios le está hablando al hombre, el diablo no aparece en esta escena. Entonces vemos cómo esa muerte ya existía, pero esa muerte no tenía poder. ¿Y quién le da poder? El hombre cuando desobedece. Entonces nosotros estamos viendo que nosotros al desobedecer le damos la autoridad a esa muerte para matarnos. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Entonces solo con la muerte de alguien que no cometa pecado podemos ser limpiados nosotros para poder tener esa vida eterna. Y entonces aquí dice que por un hombre entró esa vida eterna, que es Jesucristo. Entonces vamos a ir a 2 de Corintios 5:21. Al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces aquí dice que Jesús no cometió pecado. Por lo tanto, nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa por medio de Adán, por la rebelión de Adán. Y entonces, pero el único dice que no cometió pecado fue Jesucristo. Y por nosotros Dios lo hizo pecado. Entonces necesitábamos una sangre limpia, un hombre santo, ¿no? Limpio, para que muriera y pagar ese precio que teníamos que pagar nosotros. Por medio de él recibimos esa justicia. Y podemos ver en Lucas 22:42 cómo Jesús, cuando un día antes de ser crucificado, cómo le dice al Padre, le dice, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Jesús le dice esta copa quiere decir el precio. Y Jesús le decía, ¿qué podemos hacer? No hay otra opción. Pero Dios no le contesta, porque no hay otra opción. La única opción era ese plan que Dios tenía ya planeado desde antes, porque sabía que el hombre iba a desobedecer y la única manera de ser limpiados es por la sangre de Jesucristo, de un hombre que nunca cometió pecado. Y por último vamos a leer en Hebreos 9:26. Dice, si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Este versículo es muy importante que lo entendamos, porque aquí dice que como estaba establecido que los hombres mueran una sola vez, nosotros morimos carnalmente, ¿no? En la carne, pero nuestro espíritu, tenemos que entender que nuestro espíritu es eterno.
Y aquí dice que morimos solo una vez. Si tú crees en la reencarnación, ¿no? Crees que tenemos muchas vidas, pues yo te digo lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice que solamente una vez morimos y llegamos a ese juicio eterno. Y cuando lleguemos a ese juicio, el que va a dar la cara por nosotros es Jesucristo, porque Él es el único que no ha cometido pecado. Y muchas veces pensamos, ¿no?, que esta vida es todo lo que tenemos y que aquí va a acabar todo y que a lo mejor vamos a hacer una luz, hay una estrella, o muchas personas piensan eso. Pero la Biblia aquí está diciendo que vamos a ir a un juicio final y habla de una muerte. Cuando Dios le habla a Adán de esa muerte, cuando le dice que si desobedece tendrá muerte, habla de una muerte eterna. No pienses que la muerte eterna es ya no voy a sentir nada, no va a existir, ya no voy a existir. No, la Biblia habla de el Hades, no habla del infierno, del crujir de dientes, del lago de fuego, y es una muerte horrible. Es una vida horrible, es lo peor que te puedes imaginar, todo junto, y es separados de Dios. Y por otro lado, la vida eterna habla de una vida con Dios y una vida de plenitud, de gozo, de paz, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde no hay nunca más escasez y no hay llanto nunca más. Entonces, la vida eterna es real. No vivas este mundo pensando que no existe la muerte eterna, que es un dolor eterno. Sí existe, y por eso tenemos que poner nuestra mirada en las cosas eternas. Y eso es el motivo por el cual Jesucristo llegó a la cruz, para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna con Él. Vamos a poner nuestra vida en manos de Dios y vamos a darle gracias porque por medio de Él tenemos esa vida eterna. Señor, te damos gracias por lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros, Señor, porque solo en ti tenemos esa vida eterna y tenemos también vida aquí en la tierra, tenemos gozo, tenemos paz por medio de ese precio que tú pagaste por nosotros, porque tú eres santo y perfecto, Señor Jesús. Te amamos, te damos gracias, Señor, y te pedimos que vivas dentro de nosotros para que nosotros podamos tener esa plenitud en esta tierra y en la eternidad. Si te gustó, compártelo con otras personas para que no tomen a la ligera esta vida y que sepan que lo que hagamos en esta tierra tiene consecuencias en la eternidad. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.